pleno ordinario celebrado esta mañana ha aprobado la propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista de bautizar con el nombre de José Pernía Calderón, fallecido recientemente, el auditorio del Parque de la Constitución. Se trata de propuestas que presentan los grupos. En este caso, se trataba de una propuesta que, por decisión de la Junta de Portavoces, se refiere a dar nombre de José Pernía Calderón al auditorio del Parque de la Constitución para convertirla en institucional. Pues muchas gracias. Efectivamente, una moción presentada por el Partido Socialista que el resto de los grupos asumimos como propia y, por lo tanto, será una moción institucional que leerá el secretario. Señor secretario. La parte propositiva de la propuesta señala que el Ayuntamiento de Marbella apruebe el nombre de José Pernía Calderón al auditorio del Parque de la Constitución, donde históricamente se celebraban los carnavales, en reconocimiento al impulso definitivo aportado por él desde la Concejalía de Fiesta, Deporte y Participación Ciudadana. Pues muchas gracias, señor secretario. Yo creo que es una buena noticia que le haremos llegar a su familia, que seguro que además contará con ese cariño que siempre se le ha tenido a Pepe Pernía en este pleno y en la ciudad de Marbella, y por lo tanto esperemos que cuanto antes podamos estar todos juntos y con su familia poniendo ese nombre. Muchas gracias y pasamos al siguiente punto del orden del día. La sesión ordinaria de esta mañana ha aprobado una batería de medidas fiscales destinadas a garantizar el mantenimiento del empleo y mejorar el tejido productivo. La alcaldesa ha resaltado que la bonificación del impuesto de bienes inmuebles es la mayor que se ha hecho en la historia de Marbella y supone una reducción de los ingresos previstos de 3,6 millones de euros. Ha precisado que las ayudas por este concepto son del 25% de la cuota íntegra de los inmuebles comerciales, industriales, de ocio y hostelería. También se ha dado luz verde a la aprobación definitiva del 50% de la cuota del impuesto de actividades económicas para los establecimientos del sector que tienen una recaudación superior al 1 millón de euros. Muchas gracias, señora presidenta. Ante la grave situación económica que se cierne sobre todo el país, desde el Ayuntamiento hemos querido embarcarnos en la adopción de una batería de medidas fiscales en todos aquellos tributos que están íntimamente relacionados con la actividad económica. Hemos diseñado un programa de beneficios fiscales en el cual no hemos olvidado cuáles son las 3 premisas básicas que además hoy debemos de poner sobre el papel y sobre la mesa para que nadie se llame engaño. No podemos llegar a todo, ya nos gustaría. La primera y principal premisa de la que hemos partido es un elemental principio de prudencia económica. En los presupuestos del año que viene ya estamos obligados, con estas medidas que se han adoptado, a suprimir gastos que tendrán que jugar el coste de todas las medidas fiscales que hemos adoptado. Evidentemente, aunque rebajemos esos costes, a nadie se le puede olvidar que el cálculo de las bonificaciones tiene que tener en cuenta también una serie de costes fijos que el Ayuntamiento tiene que asumir sí o sí. Les pongo ejemplo. Las farolas tienen que encenderse, tienen que seguir encendiéndose y eso tiene un coste. Los trabajadores de limpieza tienen que seguir retirando los residuos y eso tiene un coste. Los servicios sociales tienen que seguir costeando las necesidades de los ciudadanos que estén en riesgo de exclusión. Y puedo seguir dando ejemplos. Son todas obligaciones ineludibles que se costean con la recaudación por los impuestos. Dicho de otra manera, querríamos poder eliminar todos los impuestos y llevar las bonificaciones aún más lejos, pero no podemos comprometer los servicios esenciales que presta este ayuntamiento. Tenemos que ser responsables también en el diseño de estas medidas. Esa es la primera línea. En segundo lugar, teniendo en cuenta la magnitud del esfuerzo que asume este ayuntamiento, la imposibilidad de llegar a todos, creemos que es muy importante acertar en cuanto al objetivo, en cuanto a la finalidad que se busque. Y dado que desde el equipo de gobierno consideramos que la cara más desagradable que tendrá la crisis será sin duda el desempleo, todas las medidas fiscales que hemos propuesto se han diseñado sobre una finalidad muy definida, que es el mantenimiento del empleo. Estas medidas no son medidas para apoyar a los empresarios a secas, son medidas
pensadas para ayudar a aquellos empresarios que traten de aguantar y mantengan los puestos de trabajo de nuestros vecinos. Y es lógico que sea así porque el esfuerzo de todos los ciudadanos de Marbella y San Pedro, que es en definitiva el esfuerzo del ayuntamiento, de nuestro ayuntamiento, nunca podrá o no debe nunca dirigirse a subvencionar el cierre de empresas. En tercer lugar, y esta es una cuestión muy importante, todas las medidas propuestas tienen que encajar correctamente en la legalidad. Y en ese sentido les adelanto que no ha sido técnicamente nada fácil su diseño a la vista de las férreas limitaciones que nos fija el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En el caso del IAE, del que estamos hablando en este momento, nos referimos al impuesto que grava la actividad de las grandes empresas, que facturan más de 1 millón de euros al año. Grandes empresas, como pueden ser hoteles, centros comerciales, etcétera, que por su configuración aglutinan un volumen muy importante de puestos de trabajo. Estas empresas podrán solicitar una rebaja del 50% en sus cuotas del impuesto si mantienen la empleabilidad de sus empresas. Atendiendo a las alegaciones, se define a la empleabilidad como la identidad de plantillas fijas indefinidas entre el 13 de marzo y el 31 de diciembre del 2020, que tengan los mismos trabajadores fijos indefinidos entre el 13 de marzo y el 31 de diciembre del 2020. Y esto es algo que pueden cumplir sin ningún problema todas las empresas que se hayan acogido a los ERTE, porque ya hemos establecido que se entiendan como personas en activo las que estén en un ERTE. Y ello siempre y cuando hayan reanudado su actividad desde el 15 de julio y no desde el fin de la pandemia. A nosotros nos consta que prácticamente en esa fecha todas las grandes empresas de Marbella estaban en funcionamiento. En total, el Ayuntamiento dejará de ingresar más de 1 millón de euros aproximadamente por este concepto. Y, en definitiva, lo que traemos aquí es la estimación parcial de las alegaciones que han presentado las asociaciones de empresarios de hostelería y la Sociedad Castillo-San Luis. Muchas gracias. Lo que usted está exponiendo ahora mismo, decir que hay que encender las farolas, que hay que hacer limpieza, que hay que seguir atendiendo a derechos sociales, que hay que seguir, bueno, pues haciendo todo este tipo de intervención y unos gastos fijos que tiene el ayuntamiento, que bueno, que eso tiene que estar ahí. Y es verdad, y lleva usted toda la razón, pero eso también lo sabía usted en marzo. Eso también lo sabía usted en marzo, ¿verdad? Y recuerde usted, mire usted esto, es una noticia de Sur donde dicen ustedes, la señora Muñoz en este caso, que se va a inyectar en ese año 130 millones de euros. 130 millones de euros. Eso salió ahí. Eso salió ahí. El tema del IAE, señor Romero, lo que ustedes han hecho no aceptándole, lo único que le han hecho ustedes aquí, aceptarle a ECOS, en este caso, que ha presentado alegaciones defendiendo los intereses de sus asociados, y a una empresa de aquí de Marbella que gestiona un hotel. ¿Y qué es lo que ha hecho ustedes? Le ha aceptado, pues bueno, lo que por sentido común había que aceptar. Pero después, ese 50%, señor Romero, lo que usted no ha dicho es que lleva dándose desde el 2014. Venga, señor Romero, el 50% del IAE se lleva dando 5 o 6 años. No me diga usted que no, porque lo hemos dado nosotros, lo hemos dado desde la gestión. Eso se ha venido haciendo durante años. Eso no es algo que usted haya puesto porque el COVID y ahora lo quiere ayudar. No, ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, pues increménteme usted un 10%, porque si usted va a dar 130 millones de euros, un poquito más. Y usted también retuerce. Me dice el señor Díaz que yo retuerzo y he aprovechado. Pues claro que tengo que aprovecharlo, porque ustedes aprovechan las ocasiones también. Y yo debo de hacerlo también para defender los intereses también de la gente de Marbella y de San Pedro. Porque usted dice que eso va a costar 1 millón de euros. Eso no es cierto. Dígale usted a la gente que si todos los hoteles que están aquí cumplen los requisitos y todo, se hace una estimación de 1 miserable millón de euros en cuanto a los 130. Pero ¿cuál es la cantidad real? Hace 2 años, señor Romero, y eso lo puede usted ver que está ahí, lo solicitaron 11. El año pasado fueron 7. Y este año yo me hago una apuesta con usted, con la señora alcaldesa, lo que usted quiera. Esa cantidad, y lo vamos a ver, lo vamos a ver porque estaré pendiente del tema, no va a llegar ni al 10% del millón de euros. Eso no lo va a hacer ni 100.000 euros le va a costar eso al ayuntamiento. Y usted, después de dar a bombo y platillo diciendo que iba a ayudar a las empresas, a las pymes, a los empresarios y todo eso, y viene usted y ahora dice que no le va a dar ese 10%, cuando encima
Sí, no la quería usted incrementar porque dice que, bueno, que tiene usted que tener una prudencia, un efecto de prudencia. Ya se lo decíamos nosotros, le decíamos, lo que usted está diciendo ahora se lo reclamábamos nosotros en el primer pleno telemático. Señora Muñoz, no cree falsas esperanzas, porque hay gastos fijos, porque hay cosas que no se van a poder hacer, porque esto que usted está proponiendo es para el año que viene. Por favor. No, 130 millones para este año. Dicho y cogido y recogido en prensa todo esto. Usted con esto no ha hecho nada excepcional que no se hayan hecho en años anteriores. Y ya le van cogiendo el aire. Le van cogiendo el aire a ustedes. Están viendo que venden más humo que otra cosa. Y habla de lo que no sabe. Y es curioso porque debería de saber de esto. Ya le digo... se lo he dicho antes que este ayuntamiento no se alimenta del aire, se alimenta lógicamente de sus impuestos. Y si usted nos ha pedido que seamos prudentes, eso es lo que hemos sido desde el primer momento. Claro que sabíamos en marzo que había que ser prudentes, por eso los números se han hecho con la máxima prudencia. Por eso no se han admitido alegaciones que permitían o que pretendían que estas bonificaciones se extendiesen más allá del año 2021, porque tenemos que ver cómo va el 2021. Es así de fácil. Los 130 millones de los que usted habla no son solo beneficios fiscales. Claro, usted mezcla los churras con las merinas y viene aquí y saca los números pues con una brocha gorda. 130 millones de euros incluye un plan de pago a proveedores, incluye un plan de obra pública, incluye toda una serie de gastos que asume y que realiza el ayuntamiento para poner en circulación en la economía de Marbella pues hasta 130 millones de euros. Por supuesto que sí, pero usted lo quiere, pretende que solo este punto enjugue esos 150 millones, 130 millones de euros. No es así. Son muchas cosas más las que se han puesto en vigor, las que se han puesto en marcha, esos 15 millones de gasto social, esas ayudas que se han hecho en comedores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice usted que se hace lo mismo que todos los años. Le reitero que no se ha leído usted el expediente. Todos los años hay una bonificación del 50% del IAE para aquellos hoteles que estén abiertos todo el año. Nosotros establecemos aquí una bonificación para aquellos hoteles que hayan mantenido la plantilla fija, que hayan estado abiertos desde el 15 de julio, y no solo para los hoteles, para todos los establecimientos sometidos al impuesto de IAE que facturen más de 1 millón de euros. O sea, que hemos ampliado totalmente. Y yo le reto a usted aquí a que dentro de un año veamos cuánta gente ha pedido esta bonificación. Y yo le digo que probablemente tenga que comerse alguna de las palabras que ha dicho, porque no se lo ha leído. Gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? Votos a favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto. Perdón. Pensaba que sí. Vale. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Grupo Socialista, abstención, el resto a favor. Muchas gracias y pasamos al siguiente punto del orden del día. El punto 3 de este apartado es una propuesta del señor concejal delegado de Hacienda para resolver las reclamaciones presentadas y aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes e inmuebles. También dictamen favorable de la comisión con igual resultado, 6 votos a favor del Grupo Popular y 5 abstenciones de los demás grupos. De igual manera, señor Romero, para la defensa de la moción tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Este punto es muy similar al anterior. Las alegaciones que se presentaron a la aprobación inicial fueron las mismas prácticamente que las presentadas en el punto anterior y fueron presentadas además por las mismas entidades. Y lo que se puede decir de ellas es exactamente lo mismo que hemos dicho de las anteriores. Como hemos explicado antes, estas bonificaciones lo que buscan es beneficiar al conjunto de la población, ya sea de forma directa, para el caso de los sujetos pasivos de tales impuestos, ya sea de forma indirecta, por ejemplo, mediante la repercusión en los arrendatarios de los inmuebles, caso del IBI, y sobre todo con el mantenimiento de la empleabilidad, que es una circunstancia de evidente, marcado e innegable interés general. Proponemos aquí también la aceptación parcial de las alegaciones. Por cuestiones de legalidad, y esto antes se ha planteado, no podemos efectuar la aplicación retroactiva del impuesto al ejercicio actual. Al igual que en el caso del IAE, iniciamos el trámite para poder hacerlo. Iniciamos un expediente para poder aplicar esta bonificación tanto este año como tanto en este impuesto como en el del IAE. Pero contamos y obra en los dos expedientes con una instrucción expedida por la Dirección General de los Tributos
que establece, y también por un informe del Tribunal Económico de esta ciudad, al que también se sometió la iniciativa, que nos prohibieron la vía de poder utilizar esta bonificación en el 2020. Se establecía que solo, así nos indicaron los técnicos y así nos indicó tanto el Tribunal como la instrucción de la Dirección General de Tributos, que solo una norma con rango de ley podía permitir y habilitar que se pudiese aplicar las bonificaciones en el 2020. Lo hemos pedido al Gobierno, lo ha pedido al Gobierno también la Federación Española de Municipios y Provincias, y a fecha de hoy no hay respuesta. Si hubiese respuesta, lógicamente, retrotraeríamos estas bonificaciones y trataríamos de hacerlas también este año. Tampoco podemos extender los beneficios más allá del 2021, lo he dicho antes, como nos pedían algunos de los alegantes. No nos parece prudente. Ya veremos en el 2021 si la situación sigue igual, si va mejor, si va peor y cuáles son las circunstancias de tanto nuestras como del tejido social, ¿no? Tejido económico. Lo lógico sería pensar que en 2022 ya habremos rebasado la pandemia y la crisis y en ese momento, lógicamente, las ayudas a los negocios y empresas afortunadamente ya no serán necesarias. Pero, en fin, si no es así, siempre podemos reaccionar a lo largo del 2020. Aceptamos el resto de las alegaciones. La bonificación definitiva, tras la aceptación parcial de las alegaciones, se fija en una reducción del 25% de la cuota de aquellos inmuebles cuyo uso catastral sea comercial, industrial, ocio y hostelería, y que mantengan la empleabilidad durante el año 2020. Son claves en esta bonificación el mantenimiento del establecimiento abierto desde el 15 de julio hasta el 31 de diciembre del 2020, descartando además posibles periodos de cese de actividad por imposición legal, si desgraciadamente nos viésemos en una situación de tener que volver a cerrar, no les contaría como cerrado, y por supuesto el mantenimiento de la empleabilidad. Y lo que tiene que ver con la aceptación de las alegaciones que nos han presentado es que hemos matizado mucho el criterio de la empleabilidad. Introducimos la consideración de trabajadores en un ERTE como trabajadores en activo. Todas las empresas que tengan un trabajador en un ERTE podrán acogerse, siempre que no lo despidan, a esta bonificación. Y luego rebajamos de una forma muy sensible el requisito del mantenimiento de las plantillas del personal laboral al limitarlo solo al personal laboral indefinido. Es evidente la dificultad que van a tener los negocios para mantener el personal discontinuo eventual, gente que se contrata por necesidades de temporada, teniendo en cuenta pues, las circunstancias excepcionales que hemos vivido este año. Con lo cual, todos aquellos, que son prácticamente todos los que los tengan en ERTE, que no hayan echado a sus trabajadores fijos o fijos discontinuos a la calle, podrán beneficiarse de esta bonificación. Debe destacarse también que esta bonificación se practica en interés de la actividad económica que genera o mantiene empleo, por lo que en aquellos supuestos en que los inmuebles sean propiedad de alguien que no explota la actividad económica en régimen de alquiler, el propietario tiene la obligación de repercutir el importe bonificado al arrendatario con el fin de que la bonificación trascienda y alcance a la persona que ha asumido la situación derivada de la crisis. Si no lo hace, puede perder esa bonificación. Termino, perdón por la extensión. Esta bonificación tendrá un impacto de 3,5 millones de euros en las cuentas municipales. Alguien dirá que unos míseros 3,5 millones de euros, ya son 5 míseros millones de euros del dinero de todos los ciudadanos, que se va a mantener en el bolsillo de los titulares de los establecimientos comerciales, de industriales, de ocio y hostelería, y que unidos a las bonificaciones de IAE e ICIO suponen una ayuda de casi 9 millones de euros al sector productivo municipal. No los calificaremos, alguien los calificará, pero son 9 millones que suponen quizá el esfuerzo económico per cápita más importante que haya realizado cualquier municipio. Muchísimas gracias. Le acepto el reto. Le acepto el reto y le voy a volver a utilizar la misma palabra. Usted se está yendo y está confundiendo a la ciudadanía y a los empresarios. Y por eso ha creado esas falsas esperanzas. Yo no me quejo de que ustedes sean cautos. Yo he pedido, es que yo le dije en el primer pleno telemático que hubo, señora Muñoz, que ha salido a la calle y parece que nos va, bueno, que ha llegado la panacea, que ha llegado el maná, que está usted repartiendo millones a diestro y siniestro. Y entonces yo se lo dije, está usted creando falsas esperanzas. Y le voy a decir una cosa, le voy a leer una frase, que esa sí la tengo anotada, que se la dicen los señores que han presentado las alegaciones. Y me va a permitir, le voy a leer aquí,
No la encuentro. Bueno, me da igual. Me decía, no sé si la tengo aquí o la tengo en otra intervención, pero le decía que le daba, acogían sus propuestas con sorpresa y con decepción. Las dos palabras las han empleado. ¿Sabe por qué? Porque usted en este caso, en el anterior, y yo se lo digo, en el anterior, los argumentos para el tema del 50% del IAE, señor Romero, eran la creación de empleo, igual que ahora. ¿Qué se ha tenido que aceptar las alegaciones? Evidentemente, se ha tenido que aceptar las alegaciones del tema de los ERTE, yo creo que con buen criterio, porque es que si no, por imperativo legal no puedes abrir. Entonces, ¿qué haces? Se contradice una con otra. Me parece perfecto. Y yo estoy con usted en otra cosa, porque también se le ha pedido el carácter retroactivo, está más que demostrado jurídicamente que no se puede. Perfecto, me parece perfecto también. Pero después, yo le acepto el reto y le digo una cosa. También tenían ustedes dentro de ese plan los magníficos 130 millones, ¿sabe usted de los que tenían también? Le voy a decir yo una cosita. Tenían la inyección directa, en este caso, a asociaciones de pyme, de la pequeña y mediana empresa de San Pedro y Marbella. Iban 2 kilos, 2 millones de euros. Parece ser, se les va a entregar, no se les va a dar, porque esta hubiese sido a lo mejor una fórmula para esos 3,6 millones que usted dice haberlo incrementado porcentualmente. Y usted dice muy curiosamente, bueno, le hemos aceptado también el 25%. Es que no le ha pedido el 25%, le ha pedido que le haga usted el 35%, le ha pedido un 10% más. Y le ha pedido también que si conservan el tema de los empleos, hacer un escalado. Si yo consigo también que en años siguientes poder, en este caso, incrementar y subir el empleo, que es lo que le estamos diciendo, que va condicionado a la creación de empleo, es un escalado, pues usted me aumenta también. Pues sí, habría que hacerlo. Eso es lo que habría que haber hecho, señor Romero. Aquí se han equivocado. Nosotros le vamos a aceptar también esto porque entiendo que este 25% se va a quedar corto, ¿no? Se va a quedar cortísimo. Y esos 3.600.000, le recojo el testigo, señor Romero. Nos daremos las caras dentro de un año, Dios quiera, que por la salud nos lo permite, por las circunstancias, que nos veamos dentro de un año aquí y usted me diga, señor Osorio, que no han sido 3.600.000, que han sido 3.700.000. Y yo diga, y yo, le voy a decir una cosa, le pido disculpas públicamente y además no me va a doler la boca, porque cuando me equivoco suelo reconocerlo. Bueno, en principio decirle que no pueden ser 3.700.000. O sea, es imposible que sean 3.700.000, está previsto el máximo, lógicamente. Y con esto le aprovecho para decirle que, evidentemente, señor Osorio, yo no confundo a nadie, es usted quien confunde a todo el mundo. Lo confunde mezclando beneficios fiscales que son distintos, diciendo que hay cosas que ya existían cuando no existían, si existían, ¿para qué la estamos aprobando ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora? En fin, confunde usted los chivos con las cabras continuamente para tratar de buscar su espacio y tratar de buscar, en definitiva, la crítica, ¿no? Pero claro, la crítica choca con la realidad. Usted dice que en el escrito de alegaciones nos han dicho que nos mostraban su decepción, pero en fin, han sido incapaces de encontrar ese escrito. Yo no recuerdo que eso haya estado en ningún escrito de alegaciones. Sí le digo que hemos tenido reuniones con el sector, claro que las hemos tenido, las he tenido yo, y se les ha admitido que presenten alegaciones incluso extemporáneas, y se les ha atendido en aquello que se les puede atender. Nos han pedido, por supuesto, que subamos la bonificación. Ellos querrían incluso que lo quitásemos. Pues claro, defienden los intereses de una parte del sector económico de la ciudad, pero nosotros defendemos los intereses de los ciudadanos de toda Marbella. No podemos hacer nada que sea irresponsable. Y se lo pusimos de manifiesto. No podemos extender los beneficios más allá del 2021 y no podemos subir de estas cuantías sin generar un problema para las arcas municipales. En cambio, ¿qué nos pidieron ellos? Que solamente entendiésemos que las plantillas fijas son las que tienen que permanecer no tocadas. Y lo aceptamos. Eso no era lo que estaba en un principio. ¿Qué nos pidieron ellos? Que los ERTE se entendiesen como personas que estaban en activo. Y lo aceptamos porque tienen razón. Es decir, no pretenda usted pintar que nos hemos saltado al sector, porque todo lo que aquí está es fruto de un acuerdo. Pero recuerde usted que un acuerdo no es todo lo que quiere una parte. Un acuerdo es una cesión por cada una de las partes. Y eso es lo que está aquí, un acuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Romero. Pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Sí.
Sí, que ha habido un error. Sí. Bueno, vamos a ver. Nosotros estuvimos presentes en la última comisión donde se llevó este punto en el orden del día, en la que había una documentación que no coincide con la documentación que ayer se nos envió para el Pleno. Nos hemos encontrado que no había inclusión del cambio de tipo en la comisión que se llevó y se aprobó el viernes pasado, y nos hemos encontrado que en esta documentación, la que se nos remitió ayer por la tarde y que además estudiamos por la noche tarde, no aparece el cambio de tipo. Eso es preocupante porque ya ha habido antecedentes en este ayuntamiento de un cambio de documentación en un pleno sin conocimiento de concejales. En fin, no quiero abundar en eso, pero lógicamente nos preocupa. Es cierto que es un error, posiblemente sea un olvido o se haya debido a una situación extraña. Pero en cualquier caso, aunque podríamos pedir que se quedase sobre la mesa porque no coincidió la comisión de la documentación del viernes con esta, dado que estamos hablando de la bonificación del IBI para los vecinos de Marbella, no queremos retrasar ese beneficio porque entendemos que todos los vecinos de Marbella deben tener cuanto antes conocimiento de en qué medida se le va a rebajar el IBI del año que viene. No estamos hablando del IBI de este año, sino del año que viene. Sin embargo, sí que nos preocupa que se produzcan ese tipo de errores, máxime cuando ya hemos reclamado en alguna oportunidad el funcionamiento de la plataforma a través de la cual se nos envía la documentación en los últimos meses. Entonces yo entiendo que, además tengo la confianza absoluta tanto en el secretario como en el tesorero para que ellos estudien esa situación y nos indiquen qué es lo que debemos hacer. Vuelvo a plantear que no queremos en absoluto obstaculizar la aprobación de la reducción del IBI del 25%. Pero sí creemos que previamente habrá que plantearlo para que se dé una explicación por parte del delegado en este caso y para que todos nos quedemos tranquilos sabiendo que viene a pleno, que a pesar de que no hayamos podido estudiarlo ni aprobarlo en la comisión informativa, sea coherente y sea legal y no haya ningún problema ni para los vecinos que reciban ese beneficio ni para nosotros cuando aprobemos esto. Entonces, si no le importa, nos gustaría aclarar eso y saber qué vamos a votar exactamente. En la documentación que nos llegó ayer, lo que se aprobó el viernes pasado, porque no estamos hablando ahora mismo del contenido, el contenido ya lo dábamos por hecho. Muchas gracias, señor Porcuna. Como siempre, además, yo estoy convencida que tanto usted como su grupo sabe perfectamente qué es lo que se va a votar. Se baja el tipo de interés del IBI, que es una magnífica noticia para los ciudadanos, del 0,655 al 0,63, y por lo tanto entendemos que tanto usted como su grupo son plenamente conscientes. Si usted quiere traer aquí una polémica absolutamente estéril, pues no lo sé por qué, mi compañero le dirá, pero vamos, que entienda usted que en un momento de revisión simplemente y tan fácil hubiera sido que hubiera llamado a secretaría o a intervención para que le hubieran dicho el 0,63 lo que aprobamos, ¿verdad? Que seguro que lo tiene en su documentación, pero en fin, usted intentando crear polémicas donde no la hay. Señor Romero. Bueno, yo creo que está explicado. Ha sido simplemente un error humano que se produjo la semana pasada y, según me comenta de secretaría, la documentación la tenía en todos los grupos de la oposición desde el martes, con lo cual no es simplemente un error humano fruto de la implantación de la administración electrónica que a veces pues genera este tipo de problemas, ¿no? Yo creo que no hay que darle más importancia. De todas formas, voy al punto y los 15 segundos me gustaría que me lo... Bueno, decir que en este punto lo que se trae al Pleno hoy es precisamente un acuerdo que se trae cada mes de septiembre desde hace 10 años. Y se trae para no volver a traerlo nunca más. Me explico. Como todos saben, el IBI se aplica mediante un porcentaje, un tipo de gravamen, calculado sobre el valor catastral de cada inmueble. Ese valor catastral se calcula por la Dirección General del Catastro. Se trata de un elemento esencial en el sistema tributario nacional, porque sirve no solo para el cálculo del IBI, sino para el impuesto a la renta, el del patrimonio, el de transmisiones, etcétera. De ahí se deriva la exigencia, que además está impuesta por ley, a la Administración Central del Estado, de que ese valor se mantenga actualizado siempre. Lo establece más concretamente el artículo 28.2 de la Ley del Catastro, que manda que se actualice como máximo cada 10 años y encomienda esa actualización a la Dirección General del Catastro. Es obligatoria esa revisión que se tiene que realizar decenalmente y no depende de esta corporación. Cuanto más tarde se realice esa actualización, más consecuencias negativas tiene para el ciudadano, porque mayor es el salto en los valores que sirven de base pues para el impuesto.
La valoración actual, que se concluyó en 2011, sustituyó una previa que databa de 25 años atrás. Una de las consecuencias negativas, lo hemos dicho muchas veces aquí, que para Marbella tuvo el gobierno corrupto de la época gilista, pues fue precisamente saltarse no una, sino 3 actualizaciones del catastro. Esa situación generó un efecto perverso. Fue un salto muy grande el que tuvieron los valores, que pasaron a ser pues valores de los 80 a ser valores del 2010 de forma automática. Todavía peor, y lo hemos explicado muchas veces también, había de hecho inmuebles ilegales que no pagaban, según el Plan General de Ordenación Urbana, eran suelo rústico y evidentemente no pagaban inmuebles, no pagan el puesto del IBI. Con la valoración que se realizó en 2010 pasaron a pagar lógicamente lo que les correspondía. Es cierto que hay viviendas que incluso vieron doblar su valor, pero era el valor de los años 80 al valor del año 2010. Esta corporación ha sido sensible al impacto que esa revisión podía tener en el movimiento económico de la ciudad y ha optado por aplicar la subida de los valores a razón de un 10% anual del incremento de la base. Un planteamiento que han respetado todas las corporaciones con independencia del color político. El impacto de esa maniobra de la revisión se ha repartido en 10 años y en vez de trasladarlo en uno solo, eso es lo que determina que efectivamente estemos en el último año de esa revisión. Con lo cual este punto no va a volver a venir nunca más, desde luego no en estos términos, salvo que se produzca una nueva revisión, lógicamente. Hemos ido reduciendo progresivamente el tipo de gravamen, que es el porcentaje que se aplica al valor catastral para obtener la cuota del IBI, para tratar de que el impacto sea el mínimo posible, de la revisión catastral en los bolsillos de los ciudadanos de Marbella. Empezamos con el 1,1% del tipo de gravamen, que se encontraba ese porcentaje en la anterior década, y el tipo se ha venido reduciendo hasta el tipo que ahora mismo vamos a proponer que se adopte. La ley permite a los ayuntamientos fijar libremente este tipo de interés entre el 0,4 y el 1,23, lo que quiere decir que este ayuntamiento ha decidido colocar la presión fiscal del IBI en el 30% de lo que podría haber hecho por ley. Si no se hubiese actuado sobre el tipo, el ayuntamiento hubiese ingresado 5 millones de euros que con este acuerdo se mantienen en el bolsillo de los ciudadanos. En un momento como el actual, en el que necesitamos recursos con los retos y sobrecostes de la pandemia que nos ha impuesto a esta corporación, esos retos y esos sobrecostes, cuando además se nos reclama que acudamos a todas las necesidades que otras administraciones no pueden o no quieren afrontar, nosotros vamos a renunciar a cargar a los ciudadanos con un total casi de 9 millones de euros, los que dimanan de este punto y de las bonificaciones de las que ya hemos hablado antes, los 3,5 millones que ya hemos hablado antes. Lo hemos hecho en un tiempo extra, de extraordinaria necesidad, acuciado por las deudas y dificultades que nosotros teníamos y, sin embargo, un gran esfuerzo que supone que este 2021 en concreto, con las bonificaciones que se van a realizar, vamos a ingresar 2 millones de euros menos de los que se ingresaron o de los que se ingresarán cuando hagamos la ejecución del presupuesto en este mismo ejercicio. Un gran esfuerzo que pretende mitigar el impacto al ciudadano de una medida que se adoptó hace 10 años, que no es responsabilidad nuestra, pero que evidentemente tenemos que tratar de solventar de la mejor forma posible. Muchas gracias. Señora presidenta. Bueno, volvemos aquí. Yo aquí tengo que incidir y aprovechar, como ustedes dicen, tengo que poner en relieve, evidentemente, en cada uno de los puntos, el tipo de actuación que ustedes han tenido. Yo creo que esto es... Aquí no hay más cera que la que arde, en este caso, que es un punto que también de puro trámite, como usted bien dice, el último ya, pero que yo creo que aquí se han quedado cortos. Se han quedado cortos siempre apoyándome y basándome en lo que ustedes tienen aquí, en estos 130 millones que habían prometido lo más grande. Le habían prometido a la ciudadanía lo más grande, a los empresarios, a la ciudadanía, a los autónomos, a todo el mundo. Y además me hace gracia porque usted dice que usted se ha reunido con el sector. Mire usted esta foto. Esta foto es de la señora Muñoz reunida con, entiendo que también con el sector y todo. Y nosotros hemos hablado con empresarios, hemos hablado con autónomos que estuvieron en esas reuniones y dijeron, bueno, ¿y qué le dijisteis vosotros? ¿Qué? Dice, no, pero si allí no habló nadie. Allí no se le dio la palabra a nadie. Allí simplemente... pues se nos dijo lo que se iba a hacer y no se le dio
la palabra a nadie. Es decir, que consensuar en cuanto a los empresarios, consensuar con los, en este caso con los autónomos, entiendo yo que el tema de la ciudadanía, pues no estaba, no vas ahí puerta por puerta comentándolo, pero ya con la situación que está cayendo en este momento, e insisto, sabiendo en marzo y ahora todos los gastos fijos de este ayuntamiento, el bombo y el platillo, yo creo que los nudillos le echaban sangre, porque ahí iba pum, pum, pum. Y no solo eso, sino que lo primero que hicieron ustedes fue contratar con el plan de urgencia un plan de medio. Para eso, para ponerle el altavoz al plan, a este plan. Y ahora le ha pegado usted en la cara le ha pegado usted a los empresarios, a los ciudadanos y a todo el mundo de esta ciudad. Le echaremos los números, claro que le echaremos los números, y tenemos que cuestionarle, porque así se lo dijimos. Y si no, tire usted de hemeroteca, coja usted el acta del primer pleno telemático y le pedimos, por favor, que no fuese, bueno, que no vendiese humo, ¿vale? Y le voy a leer el párrafo ese que sí dice, porque lo tenía aquí, señor Romero, en esas alegaciones del IBI, de comercio, de ocio, hostelería, comienza diciendo eso. Una propuesta, dice, a la propuesta del ayuntamiento que le generaba sorpresa y decepción. No me he equivocado, se lo dice. Al final, sorpresa y decepción. Y usted ahora mismo, porque la verdad, eso sí lo reconozco, son capaces de darle la vuelta a la tortilla lo más grande. Y ahora el que queda malamente es Manuel Osorio, que tiene una camiseta reivindicativa por una mala gestión suya, y usted lo que está intentando es quedar, bueno, pues como un bendito. Hablaba usted también del plan de pago a proveedores, porque decía usted, es que hemos hecho un plan de pago a proveedores porque los 130 millones. Le voy a decir que eso lo sabrá usted. Si hubiese hecho un plan de pago a proveedores con esas cantidades y todo eso, el periodo medio de pago lo tendría usted bien. Tiene usted la obligatoriedad, son 30 días. ¿Sabe cuánto tiene usted mayo? Hace 62 días. ¿Y sabe cuánto tiene usted junio? 79. Ahí no cuadra algo. Y esos son números. Esos no es Manuel Osorio que se está inventando las cosas. Ahí ¿dónde está? Tiene usted mayo 62. Es decir, que no es cierto. O los planes de pago a proveedores no son ciertos, o aquí se está bailando los números de alguna forma. Y aquí tiene usted 79. Yo, bueno, pues decirle a la ciudadanía eso. Nosotros vamos a votar en contra, porque creo que aquí sí había juego para haber hecho un menor ingreso, haber hecho, todavía bajado el tipo impositivo un poquito más y haber hecho más para que entre en el bolsillo de la ciudadanía más dinero, porque va a hacer falta. Si no le sale a usted por ahí, le va a salir por derechos sociales. Con lo cual, muchísimas gracias por el exceso, señora Muñoz. Buenos días. Bueno, aquí lo primero que vemos es que le estáis dando la espalda totalmente a los trabajadores de Marbella, los que están en San Pedro, los que están en los ERTE, porque este impuesto es para todos. Y los barrios, desde Leganito, Plaza de Toros, El Salto, Genio, Puente Nueva, La Campana, La Chapa, este impuesto les afecta a todos. Y en las bonificaciones, a los barrios, decidme cuál es la bonificación que va a ir luego. Porque además es una subida del IBI. Se va a recaudar 1.120.000 euros más. Y no lo digo yo, lo dice el informe dictaminado por el Tribunal Económico Administrativo de este ayuntamiento. Viene en la propuesta. Esa propuesta que efectivamente nos llegó el día 22, ¿vale? En la que pone, a este respecto debe señalarse que los ingresos previstos por la modificación de este impuesto supondrá un incremento en la recaudación, por lo que una vez agregada la cuantía de este impuesto al presupuesto del ejercicio 21, no deberá verse afectada la estabilidad presupuestaria de las arcas municipales. No es una bajada, señora Muñoz, no engañe, va a recaudar usted 1 millón más de euros por el IBI. Y a los trabajadores, hemos dicho, a los barrios de Marbella, no va a llegar esas bonificaciones que se han anunciado. Pero además están incumpliendo una moción de pleno de julio, el último pleno ordinario, que votaron ustedes a favor, donde el Partido Socialista propuso que la revisión que llevó a cabo Pepe Bernal, estando de alcalde, que dijo que los valores catastrales de las viviendas de Marbella, de media, estaban un 10% sobre su valor real,
Ese 10% en ningún momento se ha constatado. Por eso pedimos que se estudiara. Y ustedes votaron a favor. ¿Dónde está el estudio? ¿Se ha hecho un estudio? No, aquí dice que con eso, como se va a recaudar más, hombre, no va a afectar la estabilidad presupuestaria. Pero ¿hasta dónde podríamos haber llegado? A lo mejor no era el 10%, el 0,56 que propusimos. Por eso pusimos a estudiar, no dijimos que se pusiera ese factor, ¿vale? Pero si dijimos que se estudiara, ¿dónde está el estudio? ¿Por qué le dice la señora Muñoz a los ciudadanos y sale en rueda de prensa a decir que en vez de 125 le va a cobrar 119? También es falso, son 121. Son 121. Y el año pasado fueron 120. Pero usted lo ha dicho, señor Félix. Todos los equipos de gobierno, desde que se hizo la revisión en el año 2011, han tomado ese factor para contrarrestar la subida de la base liquidable. Es que no han hecho ustedes nada. Porque con ese factor, con ese tipo impositivo, podrían haber puesto un 0,60, un 0,62. Por lo menos no haber recaudado ni un euro más. Haber recaudado lo mismo que el año pasado. Si recaudan lo mismo, hay un nuevo inmueble, a los vecinos, por lo menos, aunque sea un céntimo, le va a bajar el impuesto. Pero es que van a recaudar 1.100.000. Con un 1.100.000 no van a bajar porque no va a haber ingresos por 1.100.000 de viviendas nuevas, menos este año. Y le vuelvo a repetir, juegan al juego eso de ser trileros. Les dice 125. ¿Dónde están los 125? ¿Cuándo se ha recaudado 125 millones en este ayuntamiento? Que podría haber sido claro, pero eso lo sabemos y todos los años. Pero este señor, Pepe Bernal, fue el único que tocando ese tipo impositivo recaudó un año menos que el anterior. El único. Y ustedes llevan todos estos años siempre subiendo la recaudación. Entonces, lo que pedimos nosotros es que esta moción que llevamos a pleno, que ustedes además votaron a favor, por lo menos la estudien. No decimos que pongan el 0,56, pero sí que ajusten un poco más ese factor, ese tipo impositivo, y no lo dejen en 0,63, y que por lo menos las familias que están más necesitadas, esas que están muchas ahora mismo en unos ERTE, los trabajadores que se han quedado sin trabajo, por lo menos tengan una bonificación en su IBI, no una bonificación, sino una bajada en el IBI para el año 2021. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero agradecer en este caso a todo el equipo económico, a toda el área económica, el gran esfuerzo que han hecho para poder sacar adelante en unos momentos tan complicados y con unos presupuestos donde teníamos que priorizar y sabemos áreas trascendentales para lo que viene en los próximos meses, que también hayan decidido que el dinero se quede en el bolsillo de los contribuyentes. Y ese gran esfuerzo está ahí, aunque les pese. Y yo lamento que sus intervenciones se les dé la vuelta y se intente manipular. Miren ustedes, hay una obviedad. Nunca, jamás en la historia de esta ciudad, nunca jamás, y si hay alguien que opina lo contrario, que lo traiga con datos, se ha hecho una mayor subvención en el IBI que la que vamos a aprobar en el día de hoy. Nunca, jamás. 3,5 millones, además, a aquellas personas que más lo necesitan. Porque se ha congelado, efectivamente. Hemos bajado el tipo de interés, en vez de mantenerlo al 0,65, lo que hubiera supuesto 125 millones de recaudación. Hemos querido bajarlo para compensar ese incremento en el valor catastral. Y mire usted, señor Morales, es que es una realidad. Nosotros preferimos que se congele el IBI y que se bonifique a aquellas personas que más lo necesiten. No creo que sea justo que las grandes propiedades, los grandes establecimientos, tengan una bajada y que se haga lineal y que aquellas personas, aquellas familias que usted dice y que son las que más lo necesitan, aquellos que se ven absolutamente golpeados por el COVID, no lo tengan. Y por eso nosotros nos hemos centrado, incrementado, lo que nunca se ha hecho en esta ciudad precisamente en esas subvenciones. Y lo hemos hecho también en el ICIO. Y yo agradezco ese esfuerzo de más de 3 millones de euros. Pero ¿dónde se ha visto que el ICIO, donde además ha tenido una recuperación y hemos tenido además unos ingresos importantes, lo cual demuestra la fortaleza de una ciudad, hayan tenido una bonificación en ese sentido? Les pese a quien les pese. Yo creo que estos 13 millones que se quedan si hubiéramos mantenido el tipo y que incluso bajando el tipo, como decía el señor Romero, estamos hablando de 8 millones de euros, suponen
un gran esfuerzo presupuestario, y los que han estado aquí lo saben, y yo lamento en este caso no solamente su intervención, señor Morales, sino la suya, señor Osorio, habiendo llevado usted el peso de Hacienda, que usted no sea capaz de votar a favor en este punto, porque usted, si no vota en este punto, lo que mantiene es el 0,65% de tipo. No sé si es que le molesta que lo bajemos al 0,63. Yo le digo, señor Osorio, que su intervención en el día de hoy, lo lamento. Usted ha estrenado la camiseta porque la tenía que estrenar. El centro de salud, creo que usted es el único que no se ha enterado, está en funcionamiento, y la verdad es que lamento que usted diga que es una maniobra política, porque no sabe lo que ha costado que esa obra se reanude con un incremento presupuestario y, sobre todo, con una modificación de las partidas. Usted debería de ser conocedor del mismo, y que intente tergiversar y, desde luego, darle tan poco valor a la política, o que intente ver que los políticos no estamos a la altura de las circunstancias, la verdad que me apena, porque parece que no lo he conocido en todo este tiempo. Muchísimas gracias. Del 24 de septiembre al 3 de octubre, Marbella Decim 2020 llenará un año más de creatividad el diseño del Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez. Marbella Decim prepara una sorprendente e innovadora tercera edición, cuyo proyecto está inspirado en la arquitectura mediterránea. Durante 10 días, cada expositor dará forma y vida a su espacio con un proyecto decorativo que ofrezca al visitante una experiencia única cargada de sensaciones que solo el diseño de interiores más exclusivo puede ofrecer. El objetivo este año es proponer espacios polivalentes y funcionales que faciliten y enriquezcan la experiencia del usuario, todo ello desde el diseño y la estética más cuidada. Soy la punta de la pirámide que organiza todo esto, y que en un enorme esfuerzo de equipo hemos podido llevar adelante en estas especiales circunstancias. Quiero darle en primer lugar un pequeño y sentido homenaje a las víctimas del COVID que tiene este país, así que me gustaría hacer un pequeñito minuto de silencio y después seguir con esto. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra inauguración. Ustedes saben que esto que hacemos ya hace años siempre tiene 2 eventos: Art Marbella, que va a ser el 6º año, y Marbella Design, que cumple su 3er año. Este año conseguimos llevarlo adelante y conseguimos hacerlo de manera conjunta, y realmente el resultado que hemos conseguido nos ha puesto muy feliz. Esta mezcla de arte y diseño, este diálogo entre arte y diseño, realmente nos está dejando un gusto muy, muy dulce en la boca, y todo el mundo que está entrando acá desde hace una hora y algo, está encantado con lo que está viendo y está dándonos la enhorabuena con esta decisión de haber mezclado y haber combinado y haber juntado arte y diseño. Así que básicamente queremos dar un poco el puntapié inicial a este nuevo invento que acabamos de hacer, que es juntar las 2 ferias y, por primera vez en España, hacer un evento que mezcle el arte con el diseño. Quiero dar un especial agradecimiento a la ciudad de Marbella. Acá está representada por Carmen Díaz, responsable de Cultura, por Laura de Arce, la responsable de Turismo, por nuestro gran amigo Miguel Luna, el director del Palacio de Congreso, que desde siempre nos han acogido de la mejor manera, y que en este año en particular han sido todavía más amigos, han sido muy supporters de nuestro evento. Realmente un agradecimiento, ya saben que se los he agradecido muchas veces, pero esta vez de manera muy especial. En segundo lugar, agradecerle a nuestros sponsors que han confiado en nosotros y que han acompañado sus marcas en este año tan difícil con Marbella Design y con Art Marbella, y en particular con todos los participantes, ya sea el mundo del diseño, como el de las galerías de arte, los artistas, los interioristas, los diseñadores, las marcas que acompañan a los diseñadores, porque sabemos bien, y ellos también, que no ha sido fácil estar acá hoy. O sea, hay muchos colegas que no han decidido
han decidido no venir, hay muchos colegas que han tenido hasta protocolos para no venir a un evento presencial desde sus casas matrices, con lo cual las marcas que están acá y los interioristas que están acá y la galería de arte que están acá tienen de mi parte un reconocimiento muy especial por acompañarnos este año.